Durante la primera semana de enero de 2026, Venezuela entró en uno de los momentos más definitorios de su historia política moderna. En una operación militar lanzada la madrugada del 3 de enero, fuerzas de los Estados Unidos atacaron objetivos en Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York bajo custodia estadounidense. Esto es parte de una operación denominada Absolute Resolve, que marcó un giro drástico en el conflicto entre Washington y Caracas y plantea preguntas profundas sobre el futuro político, económico y social de Venezuela. Breve contexto histórico. Del chavismo a Maduro. Para entender la magnitud de estos eventos, tenemos que mirar al pasado reciente. Desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela transitó hacia un modelo político con fuerte control estatal sobre recursos estratégicos, especialmente el petróleo. Bajo Chávez y luego bajo Maduro, Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, la empresa petrolera estatal, pasó por nacionalizaciones y una marcada reducción en eficiencia técnica y producción. Para finales de 2025, la producción de crudo estaba entre 800.000 y 1,1 millones de barriles por día, menos de un tercio del promedio de principios de los años 2000. Esto ocurrió en paralelo a una crisis económica prolongada, con hiperinflación, colapso de servicios públicos y una migración masiva de venezolanos al exterior, que ha sido uno de los mayores flujos migratorios en Latinoamérica en décadas. El 3 de enero de 2026, Fuerzas Armadas estadounidenses bombardean partes del norte de Venezuela y atacan posiciones defensivas antes de capturar a Maduro y Flores. Las fuerzas venezolanas reportaron bajas tanto militares como civiles durante estos enfrentamientos. Inmediatamente tras la operación, el gobierno de EEUU anunció que Maduro y Flores enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo en un tribunal federal en Nueva York. Ellos han persistido en su negativa a declararse culpables en la corte estadounidense. En Venezuela, la ausencia de Maduro no significó un vacío de poder inmediato. Delcy Rodríguez, una figura del chavismo y hermana de la jefa negociadora del partido, fue juramentada como presidenta encargada según las estructuras internas y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. ¿Por qué ocurrió esto ahora? Aunque el gobierno estadounidense justificó esta operación en términos de combatir el narcotráfico y aplicar la justicia, analistas y líderes regionales, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalaron que el interés en controlar los recursos energéticos de Venezuela, especialmente su petróleo, fue un factor determinante. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en múltiples comunicados que Venezuela transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a control estadounidense, un volumen que serían vendidos y cuyo ingreso, según él, sería utilizado en beneficio del pueblo venezolano. Además, funcionarios del gobierno estadounidense anunciaron planes para ejercer control sobre la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, supervisando su producción y los ingresos derivados. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en alrededor de 303.000 millones de barriles, una cifra que supera por mucho las reservas de Estados Unidos y otros países productores importantes. Impactos económicos y geopolíticos inmediatos. La intervención en Venezuela ha tenido efectos rápidos en los mercados globales. El precio del oro alcanzó máximos por preocupaciones geopolíticas y activos como el Bitcoin experimentaron subidas como valor refugio ante la incertidumbre. Mientras tanto, la producción de petróleo venezolana sigue siendo débil en comparación con décadas anteriores y se enfrenta a desafíos estructurales que requieren inversiones masivas. Analistas estiman que podrían ser necesarios decenas de miles de millones de dólares y años para restaurar cualquier producción significativa cercana a los niveles históricos. Diversos analistas internacionales han sugerido que la recuperación del sector petrolero venezolano, si fuera posible, podría costar entre 80.000 y 130.000 millones de dólares en las próximas décadas, dado el deterioro de infraestructura. Escenarios posibles para Venezuela. Aunque Maduro ya no está en Venezuela, quitar al líder no ha cambiado automáticamente el sistema de poder interno. Las instituciones del Estado siguen dominadas por las élites del chavismo, y la oposición enfrenta el desafío de reorganizarse en un contexto de intervención extranjera. Algunos posibles escenarios incluyen una transición supervisada con elecciones futuras y mayor participación regional e internacional, un prolongado periodo de influencia o control estadounidense sobre la economía venezolana, en particular su petróleo y finanzas, un fortalecimiento de las tensiones en la región y reacciones por parte de otros actores globales
como China o Rusia, que han tenido intereses en Venezuela durante años. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un cambio de figuras políticas, sino un reacomodo geoestratégico con efectos que pueden extenderse durante años. Para entender cómo se llegó hasta aquí, desde el legado de Chávez y la caída económica del país hasta la intervención de 2026, debemos mirar tanto la historia como los intereses globales en juego. En el próximo video analizaremos cómo este nuevo capítulo podría influir en la geopolítica energética mundial y las lecciones que otros países pueden extraer de este momento.